Luis Alberto Sánchez es un experto en temas de terrorismo y además director de la ONG de Derechos Humanos Huayna Puna, Perú. ¿Qué tal, Luis Alberto? Hola, Chema. Luis Alberto me recuerda, porque es una persona con cerebro que le funciona, ya veremos cuando llegue a esa mi edad, que yo lo entrevisté el año 2014. Sí. El año 2014 con motivo del Foro de Juventud, si no me equivoco. Sí, tenía un Y foro. que tú el año 2014 veías que se venía una forma de actuar de Movadez y otros movimientos, Sí, ¿no? sí, ¿Qué, ellos. qué te ha enseñado el paso del tiempo? ¿Qué es lo que te ha enseñado? Entre el 14 y hoy día que estamos ya 21. Bueno, sí, pues más es obviamente más de 6 años, 7 años prácticamente. En aquella ocasión ellos desarrollaban lo que era el Plan Amanecer. Y el Plan Amanecer tenía varias etapas, una de ellas era el Movadef, la creación del FUDEC, la creación de la Coordinadora Internacional, y había un cuarto paso que descubrimos que era el equilibrio estratégico. Y vemos que ya que Castillo está en el gobierno, ya se da el equilibrio estratégico, que en aquel entonces muchos periodistas no querían creer. Y mucha gente se negaba a creer, dicen, no, que el equilibrio estratégico es imposible, que el equilibrio estratégico político, eso no puede ser. Bueno, pues allá está el señor Castillo, ya está el señor Maraví como ministro de Trabajo. Entonces ya estamos viendo, ¿no? Y ahí hay algo muy importante que a muchas personas se les está pasando, ¿no? La importancia del CONARE en el gobierno, porque estamos viendo que Guido Bellido lo ha querido retirar por cuestiones políticas internas, por disputas, ¿no? Para poder al ministro, y no ha podido. Este prácticamente lo ha desafiado y ha presentado su carta. Lo ha desautorizado en realidad. Exacto. ¿No? Lo ha dejado sin piso un poco, ¿no? Porque ahí donde el presidente le ha dicho, tú no te mueves. Claro, no te muevas. Y eso debe llamar mucho la atención porque quién sabe, es muy posible que el próximo gabinete, porque no creo que dure mucho tiempo, sea pues con gente del CONARE. Ahí está Gartello, actual congresista, él podría ser el próximo premier. Ahí está Lucio Cayo Cayata, ahí está Meli Coila. Hay una serie de dirigentes. ¿Por qué dices que ellos pertenecen al CONARE? Porque son del CONARE, porque han participado en eventos y congresos del CONARE. El señor Edgar Tello incluso firmó un documento a favor y en defensa del Movadef por parte del CONARE en el año 2012. Entonces no estamos hablando de que sean pues simples profesores que protestaban, que tenían unas pequeñas ideas. No, CONARE es un brazo de Sendero Luminoso. Eso es lo que la población tiene que tener en cuenta. Pero parece que hay un sector de la población a la que eso no le importa gran cosa, sí, no le interesa mucho. Y en todo caso dice, preferible esto a el fujimorismo, a la no sé qué, y no sé cuánto. Prefieren eso a otras opciones. Es que esa es la falta de memoria histórica que ha habido. Usted, por ejemplo, don Chema, ¿se imaginaría que en Israel los niños judíos no supieran quién es Hitler? ¿No supieran quién es Goebbels? Claro. ¿Y no supieran todo eso? Claro. Sería un escándalo. Bueno, en el Perú pasa eso. Muchos niños y adolescentes y jóvenes, y gente ya no tan joven, gente de mediana edad, no sabe qué cosa hizo Sendero Luminoso. Y eso ha pasado porque no ha habido un curso de educación sobre el terrorismo, sobre la memoria histórica en los colegios. Por el contrario, vemos un curso, porque existe uno por ahí, pero que da una historia media tergiversada, desde el punto de vista de la izquierda, en el cual se ataca mucho al ejército y no se señalan los delitos que cometió Sendero, los asesinatos, las matanzas. Y eso tendría que explicársele a los alumnos con lujo de detalles, meticulosamente. Por más visceral que sea la historia y por más chocante que sea. Hay que explicarlo con un mínimo de objetividad. No puedes tampoco decir que hacer pasar como historia tu creencia, ¿no? Eso es otra cosa. Ahora bien, hay entonces un sector CONARE. Tú ves que hay un sector CONARE que está en el gobierno y que podría ampliar su presencia. Ahora, Bellido estaría contra ellos, en teoría. Y por eso ha venido el quiebre. El caso Maraví ha sido lo que te permite olfatear esto, digamos. Exacto. Ahora, el caso de Bellido, acaba de salir un tuit o un texto de Facebook de Bellido, en el cual suscribe un texto de Ismael Guzmán el año 19. O sea, ya me parece insólito que el año 19 haga eso. ¿Qué pasa? ¿Él cree realmente en eso? ¿Qué ocurriría si él dice, bueno, yo me equivoqué?
¿Podría bueno, decir eso Bellido o no? podría decirlo. Porque sobre él no hay cargos de pertenecer al CONARE, digamos, ¿no? Sí, pero ya son 2 veces que se equivoca. Pero son 2 veces que hay declaraciones, pues. Claro, con lo de Lagos. A veces es una. Después esta declaración que ha dado, donde se toma fotografías y todo eso. Tú no te tomas fotografías con una persona que no admires. Eso es, eso es para un estudiante universitario o para cualquier persona en la política, es un hecho muy conocido. Y eso cualquier militante de cualquier partido político te lo puede decir. Te tomas una fotografía en un lugar en el cual te sientas cómodo, tranquilo. Pero digamos, eso sería contradictorio a su actual posición. Por supuesto. Anti-CONARE, digamos. Es que ellos, digamos que el CONARE tiene o antibrazo político de Sendero, antibrazo... Es que él tiene una creencia... Brazo magisterial, digamos. Él tiene una creencia en Sendero, pero el CONARE tiene una creencia un poco distinta a la de Perú Libre, porque él responde a Vladimir Cerrón. ¿Ah? Exactamente. Ya, y el problema es que haya una disputa por los cargos. Exactamente. Claro, y el CONARE no quiere que se mueva Yer Maraví. No, claro que no. Entonces hay una disputa intestina. Entonces ahí tenemos, digamos, esa es la diferencia. Digamos que por eso se produce. ¿Hasta dónde podría llegar? Esa disputa, yo no creo que Yer Maraví renuncie. No va a renunciar Maraví. Muy difícil, salvo que el CONARE diga, bueno, ya sale Maraví, pero entra otra persona que nosotros aprobemos. Y esa persona no va a ser aprobada ni por Perú Libre ni Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque en la campaña que hubo hace algunos meses, Perú Libre solamente expresó el nombre del partido, pero quien aglutinó a una gran cantidad de colectivos, organizaciones, federaciones, frentes que apoyaban a Castillo fue el CONARE, porque hizo un trabajo meticuloso de más de 10 años, en el cual sus dirigentes y sus militantes y muchos profesores que salieron, o profesores que purgaron cárcel por terrorismo, eran pues los que se habían infiltrado en varias asociaciones y organizaciones. Y eso le permitió a Castillo hacer una confluencia. Es decir, el apoyo político de Perú Libre ha sido muy escaso. En este cuadro, ¿cuál es el sentido de la formación futura, pero en lo inmediato, de un partido político que tenga al grupo magisterial como base? Meli Coila es la que está dirigiendo, la dirigente del CONARE en Tacna. Ella es el frente del político, partido Frente Magisterial, y ese nombre, si es que no le cambian de nombre en los próximos días. Bueno, allí pues obviamente se ve que Castillo quiere ese partido. Él quiere dirigir ese partido, porque me imagino de alguna forma que piensa que ese partido pues le va a servir como un contrapeso contra el partido de Perú Libre, pero esa es una consigna del CONARE y Castillo está cumpliendo la consigna del CONARE. ¿Eso es para romper con Perú Libre o para mejorar su condición frente a Perú Libre? Esa es la consigna de CONARE para tener su propio espacio y su partido político, porque era, digamos, un proyecto que ellos tenían desde hace muchos años. El FUDEC y el Movadef es cierto que también querían ser partidos, pero hay que distinguir ahí dos cosas que a muchos se les ha pasado. Había 2 líneas de sendero, la del Movadef, la cual todos los reflectores estaban apuntados sobre el Movadef, sí, y la del CONARE, que pasaba desapercibido hasta que en el año 2017 Castillo dirigió una protesta, una marcha masiva que llegó acá hasta las calles de Lima. Esa de Tírate. Y claro, por supuesto. Y eso también revela el carácter de Castillo. Castillo es una persona manipulable y falto de carácter. Eso también, eso podría explicar un futuro escenario político. Es decir, hasta dónde el señor Castillo va a soportar la presión política, porque sabemos que el señor Castillo está perdido en el cargo. No sabe qué hacer con el país, no sabe qué hacer con la economía, los precios suben todos los días. El señor Castillo no tiene un concepto claro de qué cosa va a hacer. Ha salido anteayer, una declaración, ya había salido antes de López Aliaga, diciendo que Castillo en el mes de agosto, no como candidato, en el mes de agosto le había mandado 2 emisarios para que fuese presidente del Consejo de Ministros. Bueno, es posible que esa información sea valedera, pero vemos que López Aliaga no ha aceptado. Pero es muy posible que también eso haya sido... ¿Pero qué pasa en el cerebro de Castillo? Es ahí que hay un punto. Es posible, y esto lo sabemos los que de alguna forma hemos militado en partidos, es posible que esa sea 2 enviados que responden a nombre de Castillo o 2 enviados pues que responden a parte del entorno de Castillo.
no necesariamente que sea Castillo. Es decir, es que estamos en un escenario político, Chema, que no tenemos pues un gobierno combi, un gobierno chicha, y aquí no se le puede creer a nadie. Todo se forma, se hace... No se le puede creer a nadie. Exacto, todo se hace de forma tan desorganizada, tan informal, tan impropia de las formas políticas, que bueno, pues con este señor se puede esperar lo que sea. Efectivamente puede haber sido Castillo el que le dijo a López Aliaga, quiero que tú seas el premier, o puede incluso haber sido algún congresista que supuestamente pues conversaba a nombre de Castillo, o incluso uno a nombre de Cerrón. Es decir, hay tal desorganización, incluso en el propio Perú Libre, que ahí hay que ser bastante cauto para ver cuál es el escenario real ahí. Pero que Castillo está perdido en el cargo, no sabe qué hacer el señor, de eso no hay ninguna duda. Y ahí el peligro, ¿por qué? Porque el próximo gabinete, como le había dicho, que suceda a Bellido, pueden ser integrados por miembros del CONARE. Y lo que yo veo es que esa guerra, Vladimir Cerrón la tiene perdida. No va a poder, si no ha podido con un solo ministro que es Iber Maraví, mucho menos va a poder por 4, 5 o 6 ministros del CONARE. Y hay un problema tremendo para el país, porque ahí ya tendremos un gobierno oficialmente de Sendero Luminoso. A CONARE no se le dio importancia, tú señalabas esto antes, a Movadef, todos los reflectores eran Movadef. Quizás porque se le veía como un movimiento gremial nada más, como una especie de paralelismo al SUTEP, etcétera. No, porque algo así con un movimiento de maestros solamente, fue por esa razón. Esa fue la imagen que ellos dieron. Ya. Y le dio resultado. Pero ha funcionado. Ha funcionado muy bien. Y en parte porque el CONARE hacía labores más secretas, digamos. El Movadef el que iba a los medios, que digamos que se propagandizaba mucho más. En cambio, el CONARE no, el CONARE actuaba más soterradamente. Y eso les ha funcionado. Y hay un punto clave. En el año 2017 las autoridades tuvieron que haber establecido que CONARE es un brazo de Sendero. Y eso nunca se dijo. Se dijo que había un grupo, incluso yo vi yo vi incluso el atestado policial en aquel momento contra la acusación contra Castillo ante el Ministerio Público, y decía que había una organización, creo que era los criminales, los dinámicos del sur, y eso estaba mal. Eso no debió ser el atestado. El atestado debió haber dicho que Pedro Castillo era parte de un brazo de Sendero Luminoso. Bueno. Eso se debió haber dicho. Y nos hubiéramos ahorrado todo este problema que hoy día estamos pasando y del cual no sabemos aún cuál va a ser el derrotero. ¿Se viene un choque de poderes? ¿Quién va a quién? Sí, se viene una guerra política dentro de las fuerzas del Congreso, de las bancadas, tanto lo de Perú Libre, lo de Acción Popular, Fuerza Popular con Renovación. Están presentando la moción para vacar a la presidenta del Congreso. Digo, no es la palabra vacar, censurar o deponer. Sí. Pero al mismo tiempo hay una moción para que vaya Maraví a ser interpelado. Sí, obviamente. Ese escenario va a ser va a ser muy importante, pero también hay que advertir otro escenario también que es grave. El nombramiento del jefe de la DINI, que es una persona muy cercana a Pedro Castillo, pero sobre todo también hay que tener en cuenta y tener cuidado con lo que pasa en las Fuerzas Armadas, porque quiero advertir esto muy claramente. Si el señor Castillo, sea por A, por B o por C, no importa quién sea el operador, toma el control de las Fuerzas Armadas, yo le digo, ella ya no va a necesitar el apoyo del Congreso. Sí, claro que no. No necesita nada, da un autogolpe de Estado y nombra que ese nombre de la derecha recalcitrante y se acabó. El presidente con los militares respectivos, la foto del golpe, pues. Si sucediera eso, que tome todo el control de las Fuerzas Armadas, yo le digo, no importa lo que diga el Congreso, lo cierra el Parlamento y ni siquiera va a necesitar que haya dos censuras a un gabinete, no necesitaría de eso. Y el Parlamento por eso debería pedir la presencia del jefe de la INE, destituir al ministro del Interior y destituir al ministro de Defensa. Eso lo tienen que hacer incluso mucho más rápido de la censura que le quieren dar a Maraví. Gracias, Luis Alberto. Muy amable. Muchas gracias. Luis Alberto Sánchez, director de la ONG Huayna Cuna, Perú. Nos vamos rápido.